Llamaré demoníaca a esa inquietud innata y esencial a todo hombre, que lo separa de sí mismo y lo arrastra hacia el infinito, hacia lo elemental. Es como si la naturaleza hubiese dejado una pequeña porción de aquel caos primitivo dentro de cada alma y esa parte de ese caos primitivo, quisiera apasionadamente volver al elemento de donde salió, a lo ultrahumano, a lo abstracto. El demonio es en nosotros ese fermento atormentador y convulso que empuja al ser, por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxtasis, a la renunciación y hasta la anulación de sí mismo. Profundo, profundo, bello, fortísimo, fuertísimo concepto con el que hoy quiero abrir este libro extraordinario, si bien no está como en la tradición del asunto de las novelas que estamos presentando aquí en Master Vidal en YouTube. Es un libro más bien ensayístico, pero que vale muchísimo la pena que lo revises. Tampoco es para nada un libro que pretenda traerle información solo a los especialistas de la literatura. Es un libro que tiene vida, es un libro que te va a, que si los has leído o no, a tres de estos autores, de estos tres autores, no he leído a uno nada en absoluto y sin embargo me apasionó muchísimo lo que nuestro autor escribe sobre ellos. Es un ensayo, ya tenemos aquí algunos ensayos en este canal, básicamente tenemos el que ahora recuerdo con precisión, El laberinto de la soledad del maestro Octavio Paz. Porque los ensayos es que tienen mucha tendencia a ser libros especializados para explicar otros términos, otros libros, otras obras, y entonces se vuelven relativamente como para especialistas, etcétera, etcétera. ¿Qué me gusta a mí de los ensayos? Cuando tienen carne, cuando tienen vida, cuando incluso, como es el caso del que te voy a presentar hoy, ni siquiera he leído la obra completa o a uno de los autores que voy a trabajar, tampoco lo he leído, pero desde donde lo establece nuestro maravilloso autor, que ya lo hemos presentado en este canal, a mí me parece que lo que se expone es la vida, la literatura, incluso como pretexto para cuestionarnos, para vivir, para trascender, etcétera, etcétera. Bueno, se trata en este caso de esta joya, verdaderamente es una joya, nada extensa, en realidad es un libro relativamente breve y que sobre todo pues por lo entretenido y por lo apasionado de su idea y de la escritura de Stefan Zweig, te va a encantar seguramente. El libro se llama La lucha contra el demonio. La lucha contra el demonio de nuestro autor austriaco Stefan Zweig. Stefan Zweig nació el 28 de noviembre de 1881 en Viena, en Austria, y murió el 22 de febrero de 1942 en Río de Janeiro, en Brasil. El maestro Zweig, pues estaba un poco en un asunto de depresión a partir del mundo que estaba viviendo, a partir Zweig es un gran humanista, es un espléndido autor, apasionado, inteligente, viajero, sabe muchísimo de muchísimos temas, es un gran autor y parece ser que para este momento era embajador de las Naciones Unidas y estando en Brasil entra en una especie de depresión o francamente una depresión relativamente clínica, digamos, pero sobre todo por la tristeza del mundo, sobre todo porque después de todo lo que él conoce y de lo que ha tratado a los seres humanos, que los seres humanos estén en la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implicó, él dice, ya cumplí con mi objetivo, ya cumplí con lo que tenía que hacer en la vida, y entonces se suicida, y bueno, pues es un gran bombazo a nivel internacional y a nivel literario. Zweig es un espléndido autor. En este canal ya tenemos trabajada Carta a una desconocida, una breve novela muy apasionante, y 24 horas en la vida de una mujer, otra también relativamente breve. Bueno, sí es así, francamente son casi un cuento extenso, pero de una pasión y de un desgarramiento, un planteamiento muy fino, pero también tremendamente radical. Te van a encantar esas,
esas dos novelas. Hoy tenemos entonces un ensayo donde el maestro Stefan Zweig va a tratar, va a encontrar que estos tres autores que te voy a compartir en un momento, tienen este asunto, tienen una lucha contra lo demoníaco. En cada una de sus áreas literarias tienen un elemento, lo fácil sería colocarlos básicamente a dos de ellos como románticos o relativamente postrománticos, pero también aparece el queridísimo Federico Nietzsche, que es todo otro asunto, porque Nietzsche está catalogado como un filósofo y sin embargo perfectamente cabe en sus asuntos literarios, en sus asuntos escritos, pues la verdad es que casi como un poeta o como un literato más. Bien pudo haber, no sé si él lo hubiera asumido, bien pudo haber él escrito lo que escribió en términos relativamente como de ficción, y es muy probable que entonces los filósofos lo establecieran o lo leyeran como un literato con temas absolutamente filosóficos. No sé si relativamente cerca, aunque me parece que también ahí la división la tenía muy clara. Cuando se sentaba a hacer ficción y cuando se sentaba a hacer filosofía, el maestro Albert Camus. Entonces, bueno, la lucha contra el demonio. Tres personajes literarios, uno de ellos filosófico como tal, que se enfrentan a esta voz o a esta determinación que es lo demoníaco y cómo lo resuelven cada uno de ellos en lo que sería su biografía literaria. Al final de cuentas, estos tipos escribieron lo que vivieron y vivieron como escribieron. Entonces, todo tuvo que ver, este demonio venció o no venció, este demonio tuvo que ver con la vida biológica, histórica, quise decir, pero claro, biológica, de cada uno de estos tres personajes. Va a revisar entonces Stefan Zweig, va a revisar al poeta Holderlin, va a revisar a von Kleist, que es novelista y dramaturgo, y va a revisar a Federico Nietzsche. Cómo en su trayecto literario se enfrentan a este asunto demoníaco. Esta primera cita que te acabo de compartir habla todavía de los tres, de qué va a entender, de qué se entiende como demonio cuando lo trabajamos en la literatura, cuando lo trabajan en la poesía, que es esta voz más allá del asunto moral, que va a ser profundamente sacudidora, que va a quebrar y que casi diría mi viejo maestro, eh, sabiendo que va a ser derrotado, lo grandioso de los seres humanos es que sabiendo que van a ser derrotados o sabiendo que vamos a ser derrotados, sabiendo que vamos a enfrentar a Zeus o a los gigantes o etcétera, etcétera, aún así nuestra pasión amorosa, nuestra existencia, nuestra vocación de trascendencia nos lleva a ese duelo, a esa batalla perdida de antemano, pero ganada y ganada de manera grandiosa, por lo que implicó el valor de intentar vencer lo imposible. Y ahí se hace un asunto poético, verdaderamente trascendental para el ser humano. Zweig entonces va a trabajar en ese orden, como te los dije, va a arrancarse con la lucha contra el propio demonio interior que guardaba el poeta Holderlin. Después pasará por von Kleist y terminará con Federico Nietzsche. Bueno, entonces vamos avanzando con los comentarios. Esta la voy a volver a leer para irla aclarando. Llamaré, dice Zweig, llamaré demoníaca a la inquietud innata, a la inquietud que traemos original, que viene en nuestra factura como seres humanos, y esencial a todo hombre. Todos los hombres venimos a luchar contra esta situación demoníaca, ególatra, mecánica, absolutamente racional, etcétera, etcétera, que lo separa de sí mismo, que es la voz que no me va a permitir convertirme en un ser íntegro y por lo tanto trascendente de mi propia condición enajenada, de mi propia condición partida. Y que lo arrastra hacia lo infinito. Esta lucha es la que nos va a proyectar al alcance de lo infinito, hacia lo elemental. Aquí hay una hermosísima paradoja. Lo infinito, lo que no tiene fin, es también lo que nos disparó. Eso es lo que somos. En realidad
Es bien interesante, es bien bonito, porque el mundo nos servirá, las relaciones nos servirán para definirnos y quizá al final del viaje heroico, como diría Joseph Campbell, esa, esa definición vamos a encontrar que siempre fue insuficiente porque somos infinitos. Buscamos definirnos para definirnos como infinitos y el lenguaje incluso también de manera bellísima termina reventando porque no puedes definirte como infinito. Hay una paradoja ya brutal en el lenguaje. Si te defines, te das fin. Y entonces no puedes definirte, no puedes darte fin definiéndote, dándote fin como infinito, dándote fin como sin fin. Esto se vuelve incluso más bien ya un juego literario, ¿no? Un juego de aliteraciones, pero sé que estás entendiendo el concepto. Y entonces ahí aparece Zweig y destaca a estos tres. Es como si la naturaleza, dice, hubiese dejado una pequeña porción de aquel caos primitivo, eso es muy bonito, dentro de cada alma. Y esa parte, ese caos, quisiera apasionadamente, al costo de nuestra propia existencia, volver al elemento de donde salió, a lo más allá de lo humano. Está jugando absolutamente con Nietzsche, a lo ultrahumano, a lo abstracto, a esa abstracción que está íntimamente unida, que no es un punto que separa, sino que es el punto que une a la abstracción con el amor, por ejemplo, con la definición, con la metafísica, con esta especie de idea ideal, así usando ese juego, esta idea ideal de alcanzar esa definición de infinitos. El demonio es en nosotros ese fermento atormentador y convulso que nos empuja por lo demás, que empuja al ser, este ser por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el riesgo, hacia la aventura de la existencia, hacia el exceso, al éxtasis, a la renunciación y hasta la anulación de sí mismo, según el caso de cada artista y en particular de alguno de estos tres artistas. Sigue Stefan Zweig, o en otra cita, todo cuanto nos eleva por encima de nosotros mismos, todo cuanto nos hace trascender esa situación que los mismos filósofos han marcado desde, estoy pensando, bueno, en realidad desde Platón y los clásicos griegos, y acercándonos mucho más a elementos relativamente contemporáneos, estoy pensando en Heidegger, esa vocación de superación de nuestro proyecto. Lo único que sabemos jugando o usando al mismísimo Parménides, que todo es un proyecto, todo está por realizarse. E incluso ese todo es un proyecto, no es más que un juego literario, porque otra vez este asunto que ya trabajé hace un momento con la definición. Todo cuanto nos eleva por encima de nosotros, de nuestros intereses personales y nos lleva llenos de inquietud hacia interrogaciones peligrosas. Esta sacudida de los hombres burgueses, que burgueses es una determinación más bien la estoy forzando para que se lea como una determinación en la que estoy muy cómodo en mi caja de creencias, en la que ya cumplí con mis metas sociales, de compromisos y conmigo misma, a lo mejor hasta en términos de conciencia, y ya no me arriesgo, ya no establezco preguntas. Es muy probable que incluso las respuestas a esas preguntas peligrosas ya las deje encargadas en la fe, ya las deje encargadas en el asunto de la religión, ya una vez enajenado a mi propio pensamiento porque ya no quiero que me lastime. Cuando yo hago eso, la vocecita está guardada, estos resabios del caldo del caos van a hacer su aparición y entonces nos lleva llenos de inquietud hacia interrogaciones peligrosas. Lo hemos de agradecer a esa porción demoníaca que todos llevamos dentro. No, este libro nos daría para estar aquí horas y horas. En las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, Walsh establece que ese grado de maldad, ese grano de mostaza de maldad, es al final de cuentas, de maldad entre comillas, es el que nos está despertando. Ese puntito de carencia, esa búsqueda perenne, absoluta, todo el tiempo está de la perfección, ese vivir en la inquietud, pero ya no de manera neurótica, sino siempre esa vocación del más allá, la vocación
hacia la perfección, la vocación hacia la totalidad, alimentada siempre en realidad por la carencia permanente. Deberíamos, dice Zweig, agradecer esa porción demoníaca que todos llevamos dentro, porque es la invitación, el famoso truco de no coman de ese árbol del bien y del mal. No coman de ese árbol significó para ellos, vayan directo a buscar ese maldito árbol. No dile a un niño, te vas a quedar solo un rato en la casa, no abras esa maleta, no vayas a mi escritorio, no hay nada que tengas que encontrar. El niño le estamos dando las indicaciones brutales, así de ve y revisa qué hay ahí escondido para ti. Ese demonio interior que nos eleva es una fuerza amiga en tanto que logramos dominarlo, comillas. Su peligro empieza cuando la tensión que desarrolla se convierte en una hipertensión, en una tensión exagerada, en una exaltación, ex es fuera, ya en un asunto que está rebasando nuestro propio ser. Es decir, cuando el alma se precipita dentro del torbellino volcánico del demonio. Entiéndase pues este demonio como ese asunto de carencia que nada tiene que ver con lo moral ni con lo religioso, como esta vocación de siempre querer más, esta especie de, que es lindo si logramos, a mí me parece que habla de dominio en tanto de aceptación de esa condición. Tengo una vida tranquila, estoy tranquilamente en paz, estoy con mi sueldo, etcétera, y sin llegar al asunto neurótico, siempre deseo más, siempre quiero esa búsqueda, siempre quiero ese libro, siempre quiero esta charla, siempre quiero esa mujer, etcétera, etcétera, como en ese impulso vital de crecimiento, de volar, de extender las alas. Y entonces, cuando el alma se precipita dentro del torbellino volcánico del demonio, porque ese demonio no puede alcanzar su propio elemento, necesita de nosotros. Ese elemento es la inmensidad. ¿Cómo lo va a alcanzar? Dice, sino destruyendo todo lo finito, todo lo terrenal. Es justamente esa voz que va a reventar todo lo terrenal para encontrar lo divino, para encontrar, jugando con las palabras, lo celestial. La experiencia vital, abarcar, entiendo yo, el presente de manera tan intensa, intensa será tensión dentro de mí mismo, eso es intensidad, generar tensión dentro del mismo elemento, tan intensa que se genera como autodestructiva en esta especie de maldición, bendición, porque a partir de esa explosión o implosión por tanta intensidad, es entonces que destruyo lo finito, destruyo lo terrenal y seguramente para reconocer, para restablecer lo celestial, lo divino, etcétera. Hölderlin, Kleist o von Kleist y Nietzsche son eternos rebeldes, sublevados, amotinados contra el orden de las cosas. Prefieren romperse antes que ceder al orden establecido. Y su intransigencia, su capacidad de negarse, de no negociar, de quedarse con su valor, y su intransigencia es llevada sin titubeos hasta su propio aniquilamiento. Por eso, y ello es magnífico, se convierten en personajes trágicos de la tragedia de su vida. Y por eso es que los traigo a este contexto, porque esto no es un asunto de ficción, sino porque es un estudio relativamente literario, digo relativamente porque Zweig también trabaja la vida de Hölderlin, de Kleist y de Nietzsche, pero insisto, no importa, no hay que ser ni siquiera especialistas, a lo mejor ni siquiera hay que conocer a ninguno de estos tres autores sobre los que Stefan Zweig va a trabajar, porque tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con la manera en la que enfrentamos nuestro presente, con la manera en la que enfrentas tus tareas, si en esta capacidad de saberte no hecho, de saberte no determinado, el fin no ha llegado, mientras sigas respirando, lo único que tienes es presente y ese presente siempre tiene vocación de futuro. Es una gran belleza. La vida está perfectamente bien hecha para avanzar, para devorarla, para comerla, para impresionarnos, para presionarnos hacia adentro de nosotros y que nos deje la vida su impresión y nosotros dejar la nuestra en ella. Yo, desde mi humilde punto de vista personal, quizá
no con el demonio trágico, pero quizá ese demonio trágico no necesariamente significa sufrimiento. Es evidente que sí, en términos literarios y para entendernos, pero pudiera ser, si, no sé si la tragedia, si el concepto de la tragedia en términos de las conversaciones se puede, de hecho sí sucede también, se puede sublimar, se puede elevar, se puede hacer caminar por senderos mucho menos dolorosos, cuando menos, mucho menos amargos, o a lo mejor sí vivir estos senderos amargos, sí vivir estos senderos luminosos, sabiendo de cualquier manera que son vocacionales y por lo tanto, en tanto vocacionales, son pacíficos, alegres, divinos, que son un regalo de la propia existencia. Bueno, Goethe, dice Zweig, teme a la música, es cauteloso ante su atracción que arrastra a lo quimérico. Cuando Goethe siente vocación por lo quimérico, la vocación demoníaca, dijéramos, entonces es cauteloso en sus expresiones literarias. Aquí es donde te pido, si te siguen sin hacer eco los nombres, piensa en tu vida. Si tú eres relativamente conservador y ante la voz de la aventura, de lo demoníaco, de la transgresión de tus valores, de la transgresión de tu caja de creencias, de tu zona de confort, puedes determinar y decir como Goethe, yo aquí no, yo aquí mejor me reservo, etcétera. Por eso Goethe dice, le da miedo la música. Es cauteloso ante su atracción que arrastra a lo quimérico, a lo fantasioso, a lo soñador. Y cuando está en momentos de fortaleza, se defiende hasta de Beethoven. Solo en los momentos de debilidad, de enfermedad o de amor, atención, debilidad, enfermedad o amor, yo diría en términos más o menos psicológicos que esas tres situaciones, la enfermedad, la debilidad o el amor nos van a ser vulnerables. Bueno, en esos momentos Goethe se abre para ella. Su verdadero elemento es el dibujo, es decir, lo plástico. Goethe entonces tiene una tendencia más bien plástica, más bien fija, porque la música es demasiada fantasía, la música es demasiada abstracción. Goethe, como muchas personalidades de nosotros, está prefiriendo lo que se ve, lo que está puesto aquí. Por más radical que sea, el Guernica no cambia. Aquí está. O Goya devorando a, perdóname, Goya en su trabajo de Zeus devorando, Saturno, perdón, Saturno comiendo a sus propios hijos. Aquí está también el asunto. La imagen está puesta, no va a variar, no me va a jugar bromas. En cambio, las sinfonías de Beethoven, las fugas de Bach, híjole, cada vez son diferentes, cada vez cambian, no me dejan de la misma manera cuando las escucho. Tampoco la experiencia con los cuadros, tampoco la experiencia plástica, ni la experiencia de la lectura en términos de la ficción, por ejemplo, tampoco sucede lo mismo, pero atención, nuestra racionalidad se puede quedar tranquila con que las palabras con las cuales he leído 30 veces Aura de Carlos Fuentes, desde hace 20 años que la leí por primera vez, las palabras siguen siendo las mismas. Yo dialogo, yo cambio, yo encuentro, yo justifico, yo cancelo situaciones con respecto a Aura, pero el texto sigue siendo el mismo y eso es muy probable que la razón se sienta medianamente relajada en base a eso. Sé que me puedes decir, las notas en las partituras de Beethoven o de cualquiera de los grandes autores también son las mismas. Pues sí, pero como las notas como tal, en términos de su abstracción, no son la música, ahí es donde yo creo que Zweig se refiere a que Goethe le teme a la música, porque la música es cambiante, ya no se diga en vivo, ¿no? Pensemos en los grandes jazzistas, incluso pues como tal también los grandes clásicos, pero ya no la música grabada, la música que es en vivo que nos puede llevar a otro lado, que sin duda allí sí se puede generar esta angustia de no es lo mismo lo que escuché ayer con lo que estoy escuchando hoy. Entonces, su verdadero elemento es el dibujo, es decir, lo plástico, lo que presenta formas definidas, lo que limita toda variedad y evita la propia, la nuestra, evita la propia difusión, porque al final de cuentas ahí está la obra que no cambia. Yo soy el que me puedo mover, eso relativamente puede estar en control. Pero en caso de la música Zweig
lo va a relacionar con lo demoníaco, es el cambio constante, es la inspiración, si es que eso aparece, que todos los días cambia, la contradicción más absoluta. Por eso, de nuevo, insisto, lo podemos trabajar, lo podemos llevar al aspecto humano. Me recordé a la pareja con la que me peleaba porque ella me dice, es que no eres coherente. Yo le decía, es que parte de la coherencia es cambiar de opinión. Me parece muy coherente decirte, pues ayer opinaba esto y hoy opino otra cosa. No, no sobre nuestro amor, no sobre la fidelidad, esos valores los tenía claros. Ella en su neurosis, en su inquietud neurótica, me pedía que fuera coherente. No sé, si dije que mi color favorito era el blanco, entonces ella, pues el día que me regaló una playera blanca, le dije, ah, está linda. Me dijo, pues no te entusiasmas mucho. Y dije, oh, pues no, es que hoy estoy pensando, sin afán de molestarla, que mi color favorito es el azul cielo. Y entonces, ¡pum!, estalló. ¿Cómo que el azul cielo? Si tú me dijiste. Y yo, bueno, pues esas cosas las podemos cambiar. Esa es un poco la voz de lo demoníaco en estos autores. Ok, la muerte es caída, es llamarada. La muerte les indemniza de la pobreza de su existencia y llena sus últimos momentos de un poder místico. Y es que quien la vive a la muerte como una tragedia, tiene la muerte de un héroe. Es hermosísimo, es brutalmente hermoso. Yo aquí lo trasladaría para el asunto vital, quienes vivimos, y me voy a integrar, quienes vivimos la vida como si se nos agotara, no de manera neurótica, como, y es que además no es neurótico porque se nos agota en cada instante, pero con esta especie de nuevo, con esta intensidad, tenemos, tenemos de la vida, nos convertimos de la vida, en héroes de la misma vida. Es decir, intentemos, esa es la invitación y por eso el traslado de este texto a nuestro canal en este sentido de YouTube, eh, vivir nuestra vida de manera heroica, en tanto pasión, en tanto lo acabamos de hacer en una entrega de Me Vale Madres de Prem Dayal, en tanto una especie de homenaje a la vida, de una invocación, de meter mi vocación, de meter mi determinación y mi futuro hacia dentro del proceso de la vida. No irla pasando, no peores nada, y un montón de frases mediocres, particularmente en nuestra cultura mexicana, sino, pues sí, justo con intensidad, con entereza, con elegancia, dionisíacamente, pero también apolíneamente, también con elegancia, también con cuidado, lo que tú quieras establecer, pero no es cualquier bailecito, es, es tu vals, son tus 15 años, dijéramos, ¿no? Es la música de tu existencia la que suena en todo momento. Para eso es la intensidad y me parece que para eso es esta especie de vocación en la que dice, y es quien la vive como una tragedia, la muerte. Quien la muerte la vive como una tragedia, tiene la muerte de un héroe. Yo diría, como dijo seguramente, como dijo Neruda, entonces confieso que he vivido. No es que el tiempo solo pasó y entonces me hice viejo y se me encanecieron las barbas y lo que tú quieras, sino la confesión radical de que he vivido, con brutales heridas, con dolores casi enloquecedores, pero he vivido, no me ha arrastrado la corriente. El desgarramiento interior, incurable, ese corte rotundo entre el mundo real y su mundo interior, y ese desgarramiento no cicatriza ya jamás. Siempre le queda la sensación de ser un niño desterrado lejos de su casa. Hay en este libro, por ahí, Zweig no se encarga, pero por ahí lo podemos detectar, situaciones sin duda de carácter psicológico. A mí la que más me llama la atención y la que más me gusta es que estos tres personajes tuvieron infancias complicadas. Es una de mis teorías en la existencia. Si la vida fue difícil, si la infancia fue difícil, sin duda la vida adulta no va a ser nada sencilla. Pero ahora también, insisto, lo podemos ver
como el caso que nos dice ahora Stefan Zweig, como esa bendición, ¿no? Esa infancia hambrienta, esa infancia deseosa, esa infancia dolorosa, ha sido un gran motivo, no que la justifique, aquí diría Alice Miller, no se justifica para nada, al contrario, no intentes romantizar tu dolor, no, ve por él y sánalo y perdona que tengas que perdonar y libérate de lo que tengas que liberar para que crezca, para que esa semilla sembrada con sangre de un árbol enorme y un árbol que te haga sentir orgulloso, digamos. Y empieza en el texto el estudio propiamente del poeta Hölderlin. Y entonces dice Zweig, sus poesías no son más que variaciones del mismo motivo, la oposición irremediable entre la infancia llena de fe y libre de cuidados y la vida real, el proceso de la madurez, cómo madurar sin lastimar a nuestro niño, cómo madurar sin convertirnos en cínicos, cómo madurar sin que nuestra gran motivación para llenar nuestra vida venga del miedo y ya no de esta carencia existencial, de esta carencia que nos lanza a la vocación, sino ahora sí de una carencia neurótica, una carencia que me obliga entonces a poseer, a poseer, a poseer, a ver si con tal de esa o a partir de esa posesión puedo controlar y controlar pues lo incontrolable, sin duda, la vida, el amor, la pasión por mis hijos, por la mujer que amo, etcétera. Y entonces dice, libre de cuidados y la vida real, hostil, vacía de ilusiones, es decir, el contraste entre la existencia temporal y lo espiritual. Y ahí hace un salto Zweig, o lo encuentra cuando menos en Hölderlin. Hölderlin, como mucha de la buena literatura, en la superficie está hablando de la niñez con el paso a la madurez. Debajo de esa niñez con intenciones de madurar está hablando de la existencia temporal y del espíritu, de la materia y el espíritu. Ya lo decíamos arriba, de sacudir, de reventar, de intención, de tensión poderosa para que la materia reviente, a ver si alcanzó el asunto espiritual. Evidentemente aquí ya hay montones de textos en nuestro canal. Ahorita pensaba en La vida es sueño del maestro Calderón de la Barca. Hölderlin, él nada quería aprender, nada quería aceptar de ese círculo de lo cotidiano que tanto le repugna. Su invariable inclinación hacia la pureza, hacia ese mundo, le impide mezclarse con esa materia impura que constituye la vida, lo material, lo cotidiano. No lo cotidiano, lo mecánico, diría yo, lo neurótico. Por eso se convierte en pecador endurecido en el más alto significado, contra la ley del mundo, contra la ley del mundo, y su destino es ya solo la expiación de su ibris. Y entiendas ibris como de su propia pasión, de su propia vulnerabilidad, de su propia manera psicológica de ver el mundo, de abordarlo. La expiación de su orgullo heroico y santo, heroico porque todo está en contra y santo porque es íntegro y feliz, heroico y santo. Pues la ley de la vida es mezcla, convivencia y no conciencia que permanezca fuera de su eterna órbita. Quien se niega a sumergirse en su oleaje, ese muere de sed junto a su borde, junto a su límite. Esto es aquí por eso, insisto, pues por eso lo traigo a nuestro canal. Quien se niega a sumergirse en su oleaje, quien se niega a revisar su pasión, su ternura, su vulnerabilidad, sus sentimientos más profundos, sus emociones más sacudidoras, los recuerdos más brutales, las vivencias más maravillosas, quien se niega a sumergirse en eso, ese es el oleaje, ese morirá de sed junto al borde, morirá de sed además en la orilla, ante la nada de no haberse tirado, ante la nada quiere decir ante así de haberse tirado, ante, diríamos en México, debe ser una muerte brutal porque se queda en el ya merito que lo logro. Un mundo donde no haya necesidad de mezclarse con las cosas bajas y donde el espíritu puro pueda flotar en un elemento también puro. Esa es la intención de Hölderlin y te diría la intención de nuestras almas según nuestro propio temperamento. Hölderlin reconoce en la poesía el aliento divino
que anima y fecunda la tierra, que le da vida al movimiento, que hace que esto es el soplo divino, literalmente el soplo divino que hizo que el mundo empezara a moverse. La única armonía en la que sumerge el espíritu para en dulce bienaventuranza borrar dentro de sí el eterno desacuerdo interior. La vocación de belleza, la vocación poética es lo único que va a rescatar el eterno desacuerdo interior, ese, esa carencia, esa contradicción que se guarda en nuestro propio ser. La única manera de salir sanamente, dignamente de ella es a partir de embellecer el mundo, de generar poesía. La poesía llena este angustioso vacío que existe entre las partes elevadas y las regiones más bajas del espíritu. Es místico el asunto, ¿no? Es el cuerpo, me encanta mucho este verso, es de mis favoritos en la existencia, este de polvo, soy polvo, pero polvo enamorado, es decir, soy materia, pero materia enamorada, materia espiritualizada, la boda sagrada entre el asunto material y el asunto espiritual. Entonces, por eso dice, la poesía llena este angustioso vacío que existe entre las partes elevadas y las regiones más bajas del espíritu, entre los dioses y los hombres, pero los dioses no los que están afuera, los dioses los que tenemos dentro de nosotros, la mejor parte de mí, no en términos morales, ¿no? La más extensa, la más plena, la más inocente, la más feliz, en un sagrado matrimonio con lo más bajo, con lo más necesitado, con lo más carnal, con lo más pasional, con lo más emocional. Así es que lo bajo se siente atraído por lo alto, pero también lo alto tiende hacia lo bajo. Eso hace la poesía. La vida se eleva hacia lo espiritual, pero también lo espiritual desciende hasta la vida. Esto es en cualquier elemento de nuestra existencia. Abrazar a tu hijo, jugar cuando era pequeño, jugar cuando los niños son pequeños, jugar con ellos y reconocer su alegría absolutamente espiritual, guardada, por llamarlo así, en su pequeño cuerpo tenso todavía, reacomodándose al mundo, o más bien fabricándose la manera, en términos mecánicos, de adaptarse de la mejor forma a lo que implica subirse a una silla, comer con cubiertos, bañarse, etcétera. Ese desarrollo, cuando lo acompañamos como padres, es maravilloso, es una boda absolutamente espiritual entre justo lo espiritual y la materia, la carne, la mejor carne, en ese sentido, la carne más espiritualizada, que es justamente la carne de nuestros propios hijos. Al callar los dioses, hablan los poetas en su nombre para plasmar la divinidad en la vida cotidiana. Eso hace la poesía, eso hace la literatura, eso hace el arte. Eso hace, diría Octavio Paz en El arco y la lira, el, el, tu acto ético con respecto a tu amada, la flor que le regalas, el beso que le diste, el abrazo para tu hijo, el quehacer de la señora para esperar a la familia y que revise que lleguen a una casa limpia. Ese es justamente también lo que está plasmando la divinidad en la vida cotidiana. Por eso sus vestiduras crujen como las de un sacerdote y como las de un sacerdote son de limpieza inmaculada. Por eso también su discurso tiene siempre un tono elevado. Bueno, esto es mucho más literario en términos de el buen Hölderlin. ¿No somos hermanos tuyos todos los hombres? ¿No vendrá en tu auxilio aún la misma parca? Continúa, pues, tranquilamente marchando por el camino de la vida. No temas nada y bendice todo lo que acaeciere, lo que suceda. Híjole, es muy bonito. Es vital, no es ni siquiera literario. No temas nada, está realizado. El plan siempre termina por cumplirse. Entonces, acéptalo, porque además no te queda de otra. Todo lo demás es neurótico. Bendice todo lo que suceda. La tristeza se convierte en luz y la violencia se trueca en aceptación. Empédocles sabe el camino que conduce a su patria, que es comunión suprema. Ese camino discurre por encima de los hombres. Es un camino solitario,
más allá de la vida, de plena y absoluta conciencia, de trabajo interior. ¿Duele? Sí, mucho, sí, pero es dolor satisfactorio, es dolor de amor en ese sentido. Para Hölderlin, la poesía es siempre la evaporación de lo material y su conversión en espíritu, la sublimación en el espíritu universal, pero nunca es envoltura o adorno de lo material, nunca es lo que le sobra, es la condición, es la consecuencia de un proceso sano, de un proceso amoroso. El espíritu no se eleva sino por el entusiasmo. Entusiasmo es llenarse de aire del ser, de la divinidad. El espíritu no se eleva sino por el entusiasmo y el ritmo no obedece más que aquel cuyo espíritu se llena de vida. El ritmo de la respiración, pensemos en un atleta, la manera en la que respiran nuestros hijos tiene que ver con el asunto espiritual, con lo que está haciendo o a lo que está siendo sometida la prueba del espíritu. Esto Hölderlin no sé si lo manejaba, como ya lo podemos manejar hoy en el año 2021, en términos de que lo físico es una proyección del asunto espiritual, de lo que interiormente está guardado en la conjunción cerebral, mecánica de la mente, por otro lado, y del alma misma, como una proyección para la vida. Entonces, por eso en la poesía, pero en la vida misma, el espíritu no se eleva sino por el entusiasmo, por las ganas de que se eleve como tal. Y el ritmo de nuestra vida, de la literatura, del amor, del arte, no obedece más que a aquel cuyo espíritu se llena de vida. ¿Quieres saber cuál es tu ritmo vital? Llénate de maldita vida. Si tu ritmo vital no te da los resultados, no te deja satisfecho en las noches que pones tu cabeza en la almohada, es que no estás lleno de vida. Te está faltando alimentación vital. Aquel que ha nacido para la poesía en el sentido divino de la palabra ha de reconocer como única ley el espíritu del infinito, y a esta ley ha de sacrificar todas las restantes. Hágase la voluntad, Hölderlin diría, de la vida, de la poesía, de la belleza, hágase la voluntad, mas no la mía. Brutalmente espiritual, brutalmente psicológico, a partir de la belleza. Ahora, esa belleza, cuando van a pescar su anzuelo, es lo demoníaco. Esto es lo hermoso del libro. El anzuelo para atrapar esa belleza es el demonio mismo. La lucha contra ese demonio es justamente la búsqueda, el intento de pescar la belleza para nuestra propia vida. Es muy hermoso. Y es que ese abismo está en su interior, en el poeta y en el de nosotros, y por eso nunca podrá librarse de él. Lo lleva consigo como su propia sombra. Clarísimo, y aquí también empieza, Zweig por algo pone a estos autores en esta línea, porque también hay que estar empatado seguramente ya con Federico Nietzsche. Y es que ese abismo ya está. La literatura es la liberación única que encuentra von Kleist. Ya pasamos ahora al segundo autor. La literatura es la liberación única o la única liberación que encuentra Kleist y saltando de júbilo se entrega enteramente al demonio. Es decir, no está tranquilo, no sabe cómo resolverlo y lo encuentra en la literatura y dice, venga, pues tú eres el demonio que me va a liberar de este proceso, pues me entrego absolutamente. Y aquí trasladándolo, ¿cuál es tu demonio? ¿Qué es lo que te está jode y jode? Pero que ahí está, bueno, pues venga, a entregarse de manera absoluta en términos vitales, en términos existenciales, para que reventemos y nos regale la existencia divina, ¿no? La existencia de conciencia, la claridad absoluta. Y saltando de júbilo se entrega enteramente al demonio, de quien precisamente quería huir, y se arroja a su abismo, a su precipicio, es decir, deja de pelear. Deja de pelear no es comentario, también es una especie de invitación. Deja de pelear, entrégate a tu abismo, entrégate a tu precipicio. Me encanta cuando genero la voz de la intuición. Hay una obra
que se llama Páramos de Asfalto, y entonces un fantasma, una voz ahí fea que se le crea un alter ego a un personaje, le dice, ahí está tu abismo, entrégate al abismo, no tienes que morir en el abismo, aquí no hay un sacrificio, aquí hay vulnerabilidad y entrega. El asunto es que la entrega no es un porcentaje, no es 25, 30, 99.9, es total o no es entrega. Ese es, me parece, el gran brinco, el gran temor que desde el cerebro tenemos guardado con respecto a cualquiera de las situaciones que aparezcan en la vida, dirían los textos místicos, nos debe llevar a la santidad, nos debe llevar a la alegría permanente. El asunto es que siempre estamos, voy a hablar por mí en este caso, siempre estoy como reservado. Yo mismo, con mi propia neurosis, me pregunto y digo, ¿me estoy entregando lo suficiente? ¿Estoy enamorado? ¿Estoy apasionado? ¿El personaje me está sacando lo mejor de mí? Esta maldita voz neurótica que tendrá que parar en algún momento para decir, basta, suéltalo, solo sé, solo, solo entrégate a ese demonio, porque ese demonio te angustiará, pensarás, dudarás, sufrirás, porque pensarás, creerás que te vas a ahogar, y sin embargo, todo el tiempo has estado flotando en las manos más primorosamente divinas. Al destruir su Giscard, cree von Kleist que ha logrado estrangular al terrible perseguidor que lleva dentro de su alma. Pero la ambición que había nacido de lo más ardiente de su sangre no ha muerto, la voz del demonio. Lo que ha hecho no ha sido más que disparar contra su propia imagen reflejada en un espejo, contra la imagen que el ego me regala. Ha roto su imagen, pero no ha destruido al demonio que le sigue acechando. Está padrísimo, no está afuera. Este, Creo que tenía 40 y cachito de años y pasé por una crisis muy complicada donde parecía ser que uno de mis enemigos más terribles había sido justo mi imagen y justo mi imagen desde el ego. Y entonces hoy me arrepiento un poco porque por ahí había un par de cosas muy, muy valiosas. Rompí fotografías, rompí un montón de fotografías, casi todas las fotografías que tenía de esa época, de mi trabajo profesional, las destruí. Dije, no, yo todavía, en medio de mi proceso demoníaco, decía, además yo escogí una profesión absolutamente ególatra, ¿no? Absolutamente entregada a la imagen, a lo falso. Entonces, muy enojado, muy molesto, intenté sacudir y reventar ese proceso. Por ahí se fueron un par de imágenes que hoy extraño mucho y que hubieran sido muy útiles. Perdón, acá tenemos el concierto de la naturaleza expuesta en la ciudad, ¿no? Entre esta pelea de perros y gatos. Bueno, te comparto la fecha que no te la he dado, ya voy a acabar. Y hoy es martes 2 de noviembre del año 2021. Bueno, hay gritos que proceden de lo más hondo de lo humano, gritos de un Dios despedazado, gritos de un animal atormentado, el que está peleando con su demonio. Y después de eso vuelven a fluir las palabras. Después de esa pelea brutal, vuelven a fluir las palabras llenas de lucidez, de una lucidez tal que deslumbra. Ese es el proceso, es el camino heroico que Zweig encuentra en estos tres autores, particularmente ahorita en von Kleist, ¿no? Que se entrega de manera radical a su lucha, a su especie de, voy a citar a la onda oriental, a su especie de harakiri, en términos de mis demonios, me voy a- a matar con mis demonios, voy a tomar el riesgo de ir hasta el fondo de los demonios para que después aparezca la lucidez tal que deslumbre. Mucho cuidado con esto, es decir, me siento hasta apasionado diciéndolo, pero tengo 55 años. He leído un montón de cosas y he vivido un montón de situaciones que hoy me permiten decir, venga, sí, suelta
la carga y tírate y entrégate de manera absoluta. También lo intenté cuando tenía 20 años, leyendo a Baudelaire y leyendo a Nerval, también decidí hacerlo, pero en ese sentido también mi universo era tan pequeño, mi universo existencial, que, que estaba equivocada la diana, que estaba equivocado el objetivo hacia donde iba. Y entonces la verdad es que me gasté muchísima buena parte de mi vida literaria, existencial, vital, normal, en tragos, en alcohol, en drogas, en excesos, que había que probar para hoy con calma y con relativa paz poder compartir contigo esto de manera abierta y sobre todo con estos autores y con la literatura. Entonces, cuidado con eso. No es una invitación ciega a decir, venga, se trata de partirse la madre. No, hay una enorme diferencia entre estrellate frente a esa pared y pártete tu madre, que entrégate al proceso de tus demonios, entrégate al proceso que te están exigiendo tus demonios, para que después de ese proceso lo que aparezca es una lucidez tal que pueda deslumbrar. Quizá estamos hablando más bien de amor, de vulnerabilidad, de vocación profesional y de vida, de pareja, de entrega, de amor por los hijos, de amor por el arte, de amor por la belleza, y no necesariamente, me parece que para nada, de una manera neurótica, de la cárcel de mis pensamientos, de la cárcel de mi neurosis, de la cárcel de mi familia, de lo moral, quizá posiblemente incluso hasta de lo ético. Mucho cuidado con eso. Y vamos a cerrar con algunas notas ya de este bellísimo texto que se refieren al maestro Federico Nietzsche. Dice entonces Stefan Zweig, habla del asunto físico. Nietzsche fue un tremendo héroe porque fue un tremendo sufridor. Físicamente estaba siempre al límite de unos dolores de cabeza impresionantes y un mal gástrico, pero fue un héroe porque Nietzsche dijo, ni 10 de estos putos dolores me van a detener. Así que venga, si es necesario que de una vez, maldita vida, me tengas que aventar este dolor al 100, échalo y multiplícalo de una vez porque no vas a poder conmigo. Lo cual entonces, claro, generó un brutal desgaste en términos físicos con Federico Nietzsche. Vómitos y espasmos gástricos que le hacen perder el sentido. Las sienes le duelen como si le trepanasen. Los ojos pierden casi totalmente la vista, pero nadie se aproxima a su lecho. Nadie tiene su mano para poner una compresa en su frente. Nadie hay que se preste a leerle. Quizá lo más brutal y lo más terrible, ¿no? El artista absolutamente sin reconocimiento de nadie, pues quizá aquí pienso, luego de manera un poco neurótica, cuando mi mamá las amadas parejas me dicen, ay, eres el mejor actor del mundo. Y entonces va, venga, pues yo lo que estoy recibiendo es el amor disfrazado de ese juicio y está muy lindo, pero pensaría cuando nadie lo tiene, cuando nadie te lee, cuando no hay un solo comentario con respecto a tu obra. Y estamos hablando de Federico Nietzsche, no de un tipejo ahí que se puso a escribir dos, tres pendejadas. Entonces, evidentemente Nietzsche jamás se enterará quién era Nietzsche o quién fue Nietzsche. No sé si lo llegó a saber y no sé si eso nos llegue a pasar como tal a todos, porque vamos viviendo nuestra vida, no desde la perspectiva, la vamos viviendo en el presente y me parece que ese es el gran regalo. Bueno, en el curso de sus más profundas depresiones, en las épocas más dolorosas de su existencia, proclama entonces, firmemente convencido, que sus sufrimientos, sus privaciones, son parte integrante de lo único sagrado que hay en su vida, es decir, la gran aceptación de su propia situación de dolor físico. Por primera vez, ve su propia vida desde un punto de vista completamente nuevo y otorga a sus padecimientos un sentido grande y profundo. Aquí está la lección vital para nosotros. Y evidentemente jamás he sufrido ni la décima parte de lo que seguramente ha sufrido el maestro Federico Nietzsche o sufrió Nietzsche. Sin embargo, en cada uno de esos dolores, si encontramos algo grande y profundo, entonces se genera una nueva manera de ver esa situación. Con los brazos abiertos, acepta el dolor conscientemente, ama todo lo que constituye la existencia, pronuncia ante su sufrimiento aquel hímnico sí
de Zaratustra. Híbnico es de un himno. Es decir, Nietzsche lo que sucede, dice según Stefan Zweig, es que le dice sí a la vida. Híjole, es que no es lo mismo decirle sí a la vida, voy a decir una estupidez, pensando en que soy Brad Pitt, ¿no? Quizá uno de los hombres más guapos de este maldito planeta. Qué bonito sería decirle a la vida sí si soy Brad Pitt. Güey, quiero decirle sí a la vida con dolores brutales gástricos y dolores de cabeza. Con Nietzsche terminó padeciendo una enfermedad venérea, con la hermana convertida en una bruja, con una soledad impresionante, sin parejas, con una situación física absolutamente delicada. En esas condiciones hay que decirle sí a la vida, evidentemente que por algo entonces es eh, eh, motivo de homenaje vital del maestro Stefan Zweig, en tanto que, bueno, pues nuestro querido actor pues seguirá siendo muy guapo, muy bueno, me parece que es un gran actor el tipo, pero no pasará de ahí, ¿no? Aquí es donde cobra sentido, donde verdaderamente el asunto es, ok, a ver, güey, pues con todas mis carencias, con toda mi pobreza, con toda mi soledad, sí, señora vida, y te vivo en pleno, y te vivo de manera mucho más intensa que aquel que tuviera todos los satisfactores existenciales a la mano, o vitales cuando menos a la mano. Con los brazos abiertos, ya está, el hímnico sí de Zaratustra. Lo que hace Zaratustra es que le dice sí a la vida, al hambre, a la carencia, al desengaño, al dolor, a la traición, a la pasión, al amor. Sí, 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 todo el tiempo. Lo que canta victoriosamente en él no es la vida, sino la muerte. No es su intelecto, sino el demonio que se apodera de su víctima. No es a partir del pensamiento y de lo que determino, es a partir de esta brutal y maravillosa y enorme vocación de entregarme al arte, a la mujer que amo, a la vida, al teatro, a la pasión, a la trascendencia, al desarrollo espiritual, al desarrollo humano, a lo que se te pegue tu gana, a barrer las malditas calles, al peor de tus enfermedades y de tus vicios, pero desde la voz de la insatisfacción perenne, de la insatisfacción vital. Lo que importa no es la vida eterna, sino la vitalidad eterna. Esto que es una frase y que puede resolverse de manera sencilla es profunda y verdadera y honesta y brutal. No es la vida eterna lo que importa, no es que jugando un poco aquí con el asunto religioso, que Dios venga por mí y ya mi alma se quede junto a Él el resto de la existencia, sino la vitalidad eterna, el intento de abarcar el presente, la maravillosa imposibilidad, pero, pero la maravillosa vocación de este momento, este presente, esta eternidad que en este momento nos une a ti y a mí por medio de este video, esté cargada de esa vitalidad total, que después de estas palabras yo termine desmayado de carencia energética, que después de esta charla yo solo pueda recostarme aquí en mi escritorio y aquí quedarme dormido, porque te entregué todo, porque mi vitalidad con respecto a la eternidad llamada a este momento ha sido brutal, está todo puesto aquí, de manera que no tengo ya 10 minutos para reponerme, no podría de aquí irme a lavar los dientes y asearme y cambiarme y ponerme el pijama y acostarme a dormir, no puedo porque estoy dejando todo, todo el tiempo, cada momento de mi existencia. Y lo mismo contigo. Va a ser una existencia muy rara con respecto al maldito ojo del mundo, pero me hace sentido. Pensaba en una entrevista que le vi a Facundo Cabral, que él decía que luego era un poco incómodo porque él sentado esperando el transporte para ir a sus conciertos en los hoteles donde se quedaba, viendo un florero, viendo un niño, viendo la gente andar en el lobby del hotel, se soltaba a llorar de la emoción, de la vida. Y entonces la gente volteaba a verlo de manera preocupada, maestro, ¿está bien? Y él decía, sí, pero es que está llorando. Sí, sí, y lloro porque la vida es maravillosa. Empezar como a explicar esas cosas no va a ser nada sencillo. Un grito a favor de la huida hacia la honestidad, hacia la claridad, hacia la máxima libertad intelectual. Nadie sintió tan intensamente
que una época había acabado y muerto, y que algo nuevo y violento tomaba cuerpo en el núcleo de una crisis letal. Solo ahora lo sabemos con él, con Nietzsche. Solo Nietzsche, dice entonces, vivió tan intensamente una época que había acabado y estaba muriendo, y que el surgimiento, Nietzsche es el padre en ese sentido de la modernidad histórica de la humanidad, y que algo nuevo y violento estaba tomando cuerpo en medio de una crisis letal, y él la asumió hasta enloquecer, es decir, su enloquecimiento como el de, y de hecho Stefan Zweig genera esa idea, el único otro personaje que lo hace de esa misma manera es Van Gogh en términos plásticos, ¿no? En términos de la pintura. También Van Gogh permitió al costo de su propia sanidad física, de su propia sanidad biológica, enloquecer, dejarse enloquecer por el demonio. La apuesta no es nada sencilla, ¿no? Porque si incluso a mí en este momento me dijeran, vas a llegar a tener la trascendencia de Nietzsche o de Van Gogh al precio de, de la vida, como terminaron viviéndola estos dos, yo creo que hoy, todavía en este momento, diría, no, muchas gracias, déjame en mi tranquilidad burguesa y en mis canales de YouTube, hasta que no encuentre otro camino. Y como homenaje, lo digo como un verdadero y brutal homenaje a la entrega, al asunto demoníaco de estos dos, pues, íconos en el arte universal, ¿no? La monotonía de la moral es el último que te voy a compartir de este bellísimo texto. La monotonía de la moral a un hombre que destruya y se destruye a sí mismo. Pero estos rebeldes heroicos no son menos formadores a imagen del universo que los creadores silenciosos. Aquí están las dos partes. Ya que ellos muestran la plétora de la vida, esto señala en su inconcebible amplitud, porque por las naturalezas trágicas tomamos conciencia de la profundidad del sentimiento. Gracias a las naturalezas de Hölderlin, de von Kleist y de Nietzsche y del mismo Stefan Zweig, que terminará suicidado, es que nos damos cuenta de la profundidad de los sentimientos. Y solo gracias a los desmesurados conoce la humanidad su última dimensión. Estos enfermos del demonio que se lanzan para marcarnos las fronteras que quizá el resto de los que lo seguimos no nos hemos atrevido a tocar, no nos hemos atrevido a llegar a ese límite, y gracias a ellos nos acercamos, pisamos terrenos que van siendo ya caminados, y sin embargo, pues como diría el buen, escribiría Machado y cantaría el buen Serrat, al andar se hace el camino. La lucha contra el demonio, bellísimo y profundo texto, te va a sacudir enormemente, date esa oportunidad. Y por ahí, pues, si invocas a tu propio demonio, venga, pues, buena suerte. La fuerza estará contigo, más bien quise decir más que buena suerte. Y que la vida te llene de bendiciones en tu lucha. Que sé que en cualquier momento, a diferentes grados, estás pasando por ellas, si no, no estarías aquí escuchándonos en esta charla. Soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube y el texto fue La lucha contra el demonio de Stefan Zweig. Nos encontramos en la próxima.